Muy buenas tardes, espero que todo esté muy bien. Yo voy a contarles un poco de mi experiencia, de mi historia, para que entiendan por qué hablo algo acerca de este tema. Lo que pasa es que muchas veces nosotros venimos con una historia, un pasado que siempre ha marcado algo en cada uno de nosotros, pero muchas veces no somos conscientes de por qué actuamos hoy en día como actuamos. Lo bonito es que uno puede entrar a darse cuenta a través de lo que va viviendo en la vida, que todo lo que uno ha experimentado lo lleva a empezar a actuar de una manera diferente. Yo pues estudié ingeniería administrativa, me graduó hace 4 años, no, perdón, me gradué en el 2012, hace 6 años, y yo tuve la oportunidad de hacer la práctica en una multinacional, conocer muchas cosas acerca de una sola área específica y empezar a entender un juego diferente al que yo había creído o al que me habían tratado de implantar en mi casa y en la universidad. Empecé a hacer un poco de conciencia y a entender cómo lo que a mí me decían en primer semestre era tan diferente a lo que me decían en el último semestre los profesores, porque ellos entendían que ya el mercado no tenía las mismas oportunidades en ese momento. Eh, bueno, yo aprendo mucho en esa multinacional, pero yo empiezo a darme cuenta que todo lo que hago es estandarizando procesos. Empiezo a entender que todo lo que estoy haciendo es para ayudar a que algún día yo también sobre. Me empiezan a tocar situaciones donde yo veo despidos masivos de personas que tienen 25 años trabajando en esa empresa y me empiezo a dar cuenta que si yo voy a hacer carrera allá, tarde o temprano eso también me va a pasar a mí. Entonces, yo decía como que no es tan coherente, no tiene sentido empezar a jugar este juego donde cada vez me doy más cuenta que el que va a terminar sobrando soy yo. Y no es nada malo, simplemente que la economía cambia y que lo que buscan los empresarios es que les quede más utilidad, porque mi carrera era directamente relacionada con eso. Es más, para yo poder conseguir práctica, lo único que tuve que decir era que yo iba a ayudar a generar valor en esa empresa. O sea, lo único que ellos estaban buscando era que tú entendieras que querías aumentar o maximizar la utilidad de un dueño de una empresa. Y bueno, poco a poco tuve la oportunidad, salí de ahí, pasé a una pyme, una empresa de construcción, donde ahí ya no aprendí mucho de un área específica, sino de todas las áreas. Entré al área financiera y de calidad y después, posteriormente, pasé al área comercial. Esto me dio una capacidad de poder entender mucho cómo funcionaba una empresa. Pero me empecé a dar cuenta de cosas, o sea, me di cuenta que esa empresa pequeña, de pronto con muchas cosas mal, mmm, digamos, o sea, mal direccionadas o que no tenían personas tan diligentes detrás, podían llegar a facturar lo mismo que un área de una multinacional. Entonces yo decía, a veces no es saber tanto, sino jugar un juego diferente. Eso me llevó a entrar en una etapa de búsqueda diferente. Yo empecé a comparar los dueños de la empresa, llevaban 25 años emprendiendo, con los gerentes de la multinacional, 25 años de empleados. Y me daba cuenta que habían resultados muy diferentes. Resultados como, por ejemplo, los que habían sido empresarios podían tener tiempo libre cuando quisieran, podían tener las vacaciones que querían, podían tener a sus padres como ellos deseaban. Muy pocas veces ellos tenían problemas de dinero interno, o sea, siempre habían problemas en la empresa de dinero, pero ellos siempre tenían con qué. Inclusive me di cuenta que a veces la empresa quebraba, pero que ellos seguían siendo ricos. Entonces yo decía, uy, ¿eso cómo funciona? O sea, existen leyes que cubren a los empresarios, a pesar de que la empresa no tenga con qué responder. Entonces, eso me empezó a mí a darme cuenta que había un juego diferente y que uno podía llegar a un lugar diferente. Pero yo me di cuenta que ya en esta vida, en este mundo, como todo va cambiando, de pronto el juego no es tan fácil o no me preparé de la manera que estaba adecuada, de la manera adecuada para poder enfrentar esos retos. Me di cuenta que, por ejemplo, cuando yo empecé el área comercial, fue donde más llevé a todo el mundo en contra, en mi casa más me criticaron, fue donde la mayoría de mis amigos me decían, no tiene sentido, no deberías empezar ahí, pues tú te proyectas como una persona muy diferente y no te veo, no le veo sentido a que hagas eso solo por dinero. Pero yo me había leído un libro que me había recomendado un profesor de 10º semestre, porque él ya sabía, él ya era consciente que no habían tantas oportunidades. Ese libro se llama Padre Rico, Padre Pobre, y lo único que me pone a pensar ese libro es que realmente si uno quiere llegar a obtener un resultado diferente en la vida,
tiene que empezar a educarse en otras cosas diferentes. Y que muchas veces las personas que más inteligencia académica tienen no necesariamente son las que mejor les va. Pero cuando yo te hablo de que mejor te va, no necesariamente tiene que ser económicamente. Va en una proyección mucho más amplia. Porque tú puedes ganar dinero pero no ser feliz. Ahora, es mucho mejor ser feliz y también vivir bien, ¿cierto? Porque tú vas a tener como... yo siempre le digo a la gente algo, el dinero no es bueno ni es malo, pero va a maximizar lo que tú eres por dentro. E inevitablemente tú vas a tener oportunidad de poder tomar decisiones y así ayudar mejor a tu sociedad. Entonces yo siempre me cuestionaba desde que empecé a entender todo esto, por qué ellos sí se merecen más y la otra gente no, cuando muchas veces los otros trabajan más o se han esforzado más en la vida. Entonces, yo me leo ese libro me hace clic, me hace entender muchas cosas y yo empiezo en una etapa de búsqueda en mi vida. Yo empiezo a buscar, a buscar, a buscar y me encuentro con que realmente todas las personas que hoy en día tienen éxito, de alguna u otra manera, aprendieron a entrar dentro de un sistema educativo. Y que tú solo tienes dos opciones. Tú tienes un sistema educativo que tiene que ver con quién te rodeas, con quién te asocias, a quién escuchas, a quién sigues y qué haces en tu día a día. Entonces, por ejemplo, tú tienes la opción de escuchar noticias, las noticias siempre son malas. La gran mayoría de cosas que te meten es para darte miedo. Tú tienes la oportunidad de escuchar a un profesor que nunca ha emprendido, a enseñarte de finanzas, él sabe mucho, pero hacer dinero para otro. En Excel y en un programa como Oracle y SAP, que son los más utilizados en mi país, todo cuadra. Pues claro, porque no puedo hacer nada con ese dinero. Pero el problema es cuánto te sobra a ti y qué te han enseñado a hacer con eso. Y cómo vas a empezar a reinvertirlo para producir algo mejor. Porque hay que tener algo claro, o sea, si a uno ni siquiera le enseñan eso los profesores de finanzas, que son el espejo de uno en ese ámbito, ¿a dónde va a llegar en la vida? Entonces, yo cada que leía un libro del tema de finanzas personales, más cuestionaba el sistema educativo tradicional y más me daba cuenta que las personas que más me enseñaban eran las que peor estaban. Y yo decía, ¿pero por qué? O sea, ¿a dónde vamos? Yo me acuerdo que una vez un profesor nos hacía una reflexión y en resumidas cuentas estaba muy feliz porque él había sido capaz de ahorrarse como 5 millones en un crédito a un carro. Y yo me acuerdo que en toda matemática financiera siempre nos decían lo mismo. Pero me acuerdo también que pasó el año y ese carro era una marca X y por estrategia de la marca pasó de costar 40 millones a 20. O sea que los 5 millones que él se ahorró en el crédito los perdió 10 veces más solo porque la marca decidió hacer algo diferente. Entonces, yo siempre cuestionaba eso, como que él estaba muy feliz con lo que nos contaba, pero mira que muchas veces no entendía ni siquiera las tendencias. Entonces, yo empiezo a buscar más información, a buscar más libros y a escuchar más conferencias de emprendimiento. Me doy cuenta de algo. Me doy cuenta que uno tiene que aprender a conocerse y empezar a entender que de acuerdo a cómo uno es y cómo uno actúa ante las situaciones, tiene que entender sobre qué más tiene que leer. Porque si tú eres una persona que de pronto eres muy emocional y todo en lo que tú quieres que te vaya bien en la vida, te va a pedir que te esfuerces más, te va a pedir que hagas ridículo, te va a pedir que pases penas, te va a pedir que realmente salgas de tu zona de confort y que hagas lo que no te gusta hacer muchas veces en el momento, pero para conseguir un resultado que va a ser mucho mejor. La gran mayoría de seres humanos hacen algo que no les gusta para conseguir un resultado que tampoco les interesa. Simplemente están ahí porque entraron en un ciclo donde no fueron conscientes y cayeron. Porque siguieron un juego donde nunca cuestionaron nada. La mayoría de seres humanos se muere sin hacerse una pregunta. ¿Cómo te gustaría vivir en 5 años? Yo desde la primera vez que escuché esa pregunta, empecé a darme cuenta que lo que yo hacía hoy no me iba a llevar a lo que yo quería. Yo siempre le digo a la gente, cierra los ojos, medita esa pregunta y, por favor, quiero que te la respondas sin ningún prejuicio del que ya tú tienes hasta el día de hoy. O sea, respóndetela como si fueras un niño. Después, despierta, busca a alguien que lleve 5 años más que tú haciendo lo mismo que tú haces. O busca varios, que muchas veces lo hay. Y cuestiónate si eso que ellos tienen es lo mismo que tú querías. Y si no es así, realmente sal corriendo de la vida que estás viviendo. Aprende cosas nuevas, busca nuevas oportunidades, porque realmente nunca vas a salir de ahí haciendo lo mismo. Y eso es lo que tienes que entender. Los libros te van a ayudar, la asociación es fundamental. Mira, a mí los libros de finanzas personales me han cambiado mucho, a pesar de ser una persona
que me va muy bien con los números y estoy en una carrera relacionada, estos libros me han bajado cosas que nunca hubiese entendido desde el punto de vista de un empleado o como un sistema educativo tradicional me lo vendía. Pero mira que yo le hago una cuestión o un cuestionamiento a todo amigo emprendedor que tengo, a todo amigo que tiene una empresa. ¿Tú cómo te pagas? Y esto me lo enseñó un libro. Entonces la mayoría me responden, yo me pago un salario. Hay unos que son muy de buenas, que les va muy bien y a pesar de que no tienen el concepto claro, lo logran salir adelante. Pero mira, si la persona te responde que se paga un salario, ya tú sabes que él no es un dueño de una empresa, él tiene mentalidad de autoempleado. ¿Por qué? Porque un dueño se debe pagar después de que tú liquides las utilidades de una empresa, de que tengas claro cuál es tu proyección de crecimiento y reinviertas en ella. Y si te queda, te pagas. Si no te queda, no te pagas. Porque busca una empresa tradicional, un sistema que trabaje, que tenga junta directiva, que tenga presidentes, gerentes, etcétera. Cuando el resultado no da, a los dueños no les liquidan utilidades. Entonces, ¿por qué a ti sí? Si tú estás haciendo eso, es porque no eres consciente, pero estás siendo autoempleado. Eso me lo enseñó un libro, obviamente reflexionándolo con lo que yo había aprendido allá afuera. Yo, todo lo que llevo emprendiendo, trato de aplicar lo que me enseñaron allá afuera y llevándolo a los conceptos básicos que hay en los libros de finanzas personales, pero para que realmente impacten mi vida de una manera positiva. Ahora, yo soy fuerte emocionalmente, pero cuando leo un libro que me aumenta esa inteligencia emocional, me da más fuerza y me ayuda a entender que eso que yo hago para salir de esa etapa de pronto de frustración por la que pasamos todos, sea mucho más rápido. Con este tema de la frustración te voy a hablar algo pequeño. La gran mayoría de personas paran lo que quieren en la vida porque no son capaces de soportar lo que la vida les está pidiendo para conseguir lo que quieren. Es decir, yo quiero un resultado, pero no quiero vivir un proceso. Y eso es imposible, porque se supone que no es lo que tú quieras, es lo que tú estés dispuesto a hacer para merecerlo. Y en el emprendimiento, esto sí se ve directamente proporcional. O sea, la gran mayoría de jóvenes intentan emprender hoy en día porque oportunidades hay muy pocas, pero la gran mayoría también paran. Es más, mi país es un país donde tenemos la mayor tasa de emprendimiento a nivel mundial, es decir, donde más abren y montan empresas. Lo que pasa es que, es más, eso en las noticias le hacían bulla, pero la gente nunca ni siquiera se cuestiona un poco cómo sacan las estadísticas. Y hay que entender que si eso pasa es porque también es el país que más cierra. Es decir, que es donde la gente menos capacidad de perseverancia tiene para conseguir el éxito en algo. Entonces, para eso sirve la asociación correcta. Porque tú estás con personas que todo el tiempo se están quejando, que todo el tiempo te están dando energía negativa, que todo el tiempo están criticando lo que pasa a su alrededor. Es imposible que tú logres conseguir el éxito en algo. Es imposible que tú no te contagies de eso. Yo siempre utilizo una expresión que el día que la escuché se me quedó en la cabeza y es, ningún ser humano es inmune al medio ambiente al que se expone. Pero tú y yo sí podemos controlar a qué medio ambiente nos exponemos. Ahorita te decía, tú puedes estar solo en dos sistemas educativos, donde tus amigos te invitan a gastar plata o donde tus amigos te invitan a invertir, a prosperar, a mejorar. ¿Por qué? Porque tú haces lo uno o haces lo otro. Yo pasé muy rápidamente de una etapa de rumba a una etapa donde quería progresar en mi vida, pero es porque mi voluntad y mi necesidad me llevó a ese punto. La gran mayoría de personas con las que yo me rodeaba venían de familias donde iban a heredar muchas cosas, estaban tranquilos y no veían eso. Pero yo empecé a cuidarme más, yo empecé a tener más cuidado con quién me hablaba, con quién no me hablaba y de qué me dejaba filtrar o penetrar la información. Por eso te digo, si tú de pronto eres mucho más emocional, tienes que tener mucho más cuidado con eso y leer muchos más libros de ese tema para aprender a blindarte. Porque realmente no es lo que escuches, sino lo que dejas que te penetre. Entonces, mucho cuidado con eso. Tampoco es lo que leas, sino lo que empieces a aplicar. Te voy a explicar. La base de la educación para emprender simplemente se basa en conocerte y a partir de ahí saber qué es lo que más necesitas y cómo lo vas a aplicar. Porque si tú no te conoces, tú puedes leer muchas cosas, pero ninguna te hace clic, ninguna te ayuda a avanzar. Si tú no cuidas con quién te asocias, tú nunca vas a poder permitir llegar a un punto en tu vida, porque no hay nadie que te haga evolucionar, no hay nadie que te inspire a mejorar. Entonces, yo me he dado cuenta en la mayoría de historias de éxito de personas que han emprendido en la vida, se basan en
que siempre han aprendido a tener información de personas, de fuentes coherentes, de personas coherentes, y se han asociado en medio ambientes correctos. Yo siempre le digo a la gente, mira, ¿tú sabes por qué los ricos pagan un club? Piscina tienen en su casa. La gran mayoría de personas viven en casas o en unidades donde todo eso lo tienen. Pero los ricos pagan un club para asociarse con gente coherente, para asociarse con las personas correctas, les cueste lo que les cueste. Yo antes de entender, criticaba mucho eso, pues ese gasto era innecesario, pero después de entender me di cuenta que la gran mayoría de personas que han conseguido el éxito en algo han pagado mucho por poder estar en los espacios correctos y en el momento correcto para tomar decisiones. Entonces, la invitación que yo te hago es que cuides mucho qué lees, qué escuchas y de dónde sacas la información, con quién te asocias. La invitación que yo te hago el día de hoy es que te cuides mucho, pero que te conozcas también. Porque si a ti te afectan unas cosas más que otras, solo tú tienes que saber qué tanto te quedas ahí. Si a ti, por ejemplo, o sea, uno en lo que es mejor tiene que fortalecerlo, pero que en lo que es peor tiene que cuidarse de que no lo afecten. Y eso tiene que ser muy claro en tu vida, porque la gran mayoría de personas se dejan alejar de sus sueños, de su emprendimiento, de poder salir adelante simplemente por no conocerse y por no aprender a jugar un juego diferente, estratégicamente. Yo te cuento, yo tengo 28 años, yo decidí emprender hace 4, me ha tocado pasar muchas cosas en este camino, pero me he dado cuenta que realmente vale la pena. He sido capaz de transformar mi vida en muchos planos. Y voy a terminar con una última frase. Mira, algo que entendí también una vez en una conferencia que me impactó mucho, porque yo no vivía en paz con este tema, era cómo alguien que tenía mayor necesidad que yo tenía menos ganas de moverse. Yo se la ponía fácil para que hiciera cosas conmigo y no tenía la capacidad de hacerlo. Entonces yo decía, pues si yo que vivo mejor y yo que estoy bien, estoy dispuesto a hacerlo, el por qué no. Eso me daba muy duro, pero un día, en una charla, una persona llegó y dijo, ¿saben cuál es la brecha más grande de la humanidad? La voluntad. Y yo entendí algo. Ese día le explicó que la voluntad no viene de la mente, que la voluntad viene del espíritu. Y muchas veces nosotros queremos tratar a las personas con el cerebro, pero tenemos que entender que el subconsciente transmite lo que el consciente no es capaz. Es decir, tú a veces vas a inspirar más a las personas con tu ejemplo y con tu energía que con cualquier cosa que le quieras decir. Y yo empiezo a entender cuando lo escucho a él que la necesidad es la fuente más corta de poder. Es decir, lo que casi nunca mueve a alguien. Las personas que se mueven por necesidad es porque tienen voluntad, no porque tengan necesidad. Entonces cuando él empezaba a hablar, él decía, la voluntad solo se tiene con visión y la visión se puede adquirir a través de la información, pero es una decisión de cada ser humano si se expone a esta o no, si cambia el medio ambiente al que se expone, si está dispuesto a escuchar, a leer y a meterse en otra órbita diferente a la que ya está acostumbrado. Si no, es imposible que salga de ahí. Entonces, lo que yo te quiero decir con esta reflexión es, cuando alguien no se mueve, tú lo tienes cerca y de pronto a uno le da muy duro eso, cuando empieza a emprender sobre todo, tienes que quitarte de la cabeza eso. ¿Por qué? Porque él es el que decide si tiene o no tiene voluntad. Él es el que decide si se deja permear o no para ampliar de una información diferente, para ampliar su visión y así poder moverse de una manera diferente. Entonces, yo te digo lo que ese día entendí. La menor fuente de poder, la menor fuente de poder es la necesidad. La segunda fuente de poder es el sueño. El sueño es algo que llega a tus seres queridos, padres, hijos, cuando tú sientes que tienes la necesidad en tu vida de cambiar y transformar eso que pasa en tu familia, lo que sea de tiempo o sea de dinero. Porque todos tenemos problemas desde diferentes perspectivas, pero cuando tú entiendes cómo funciona el juego de la vida, no solo de emprender, te das cuenta que tú eres capaz de ayudar y aportar ahí. Ahora, hay una mayor fuente de poder y la gran mayoría de personas con cualquier emprendimiento que han sido capaces de cambiar la humanidad o al menos de mejorar su sociedad e impactar positivamente muchas vidas, ha sido porque tienen un propósito más grande en la vida. Entonces, yo te lo voy a explicar de una manera más pequeña. 50 millones de dólares son tuyos. 500 millones de dólares, así estén en tu cuenta, fue un préstamo que te hizo la sociedad y la humanidad porque confía en ti. Y tú tienes el reto y el deber de devolverles un poco
eso que ellos han hecho por ti algún día. Con esto me despido, espero que hayas entendido un poco lo que te quise explicar y realmente yo solo te digo algo, si tú crees en ti y crees que tienes un medio para poder llevar una idea que se haga realidad, lo único que necesitas es quedarte el tiempo que sea necesario hasta hacer que eso funcione. Muchas gracias.